A continuación, vamos a desarrollar la unidad 1.4 de nuestro programa de estudios. Esta unidad se refiere a las dimensiones de las coronas de los dientes. Esta unidad es importante para poder establecer cómo vamos a determinar en una pieza dentaria, en un diente, qué cara estamos visualizando, cuáles son las características de cómo tomar la altura, la longitud, el ancho, el espesor de una determinada cara en una pieza dentaria. Es importante para poder desarrollar esta unidad y para poder entender esta unidad, poder establecer en forma definida el conocimiento de las distintas caras de un diente. Por eso, como les había dicho anteriormente y les había referido, es para el alumno que se inicia en esta materia de anatomía dentaria, el ABC de nuestra materia es el dominio de las caras de un diente, los nombres de las caras de un diente. Por eso es, para poder hacer un buen seguimiento y tener un buen entendimiento de esta unidad, es importante conocer a fondo el nombre de cada una de las caras del diente. Vamos a hacer el estudio de las dimensiones de las coronas de los dientes en forma pausada, como para poder entender bien cada una de las características de estas dimensiones. Bueno, para poder entender y para poder entrar en el terreno de las piezas dentarias, primero hay que conocer cuáles son las dimensiones del espacio, porque en el espacio tenemos básicamente tres dimensiones. Las dimensiones son las que nosotros incluso podemos corresponder al organismo en específico, a un rostro humano. En el espacio hablamos de tres dimensiones, por eso hablamos de tridimensión. Una dimensión se refiere a la longitud o altura, una dimensión que va de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, que por ejemplo en esta imagen podemos ver en este rostro que va desde arriba a la cima de la cabeza hasta abajo, o abajo hasta arriba. Esta dimensión se conoce con el nombre de altura o longitud. La segunda dimensión conocida en el espacio corresponde al ancho, que va de lado a lado, de lado a lado. Este ancho corresponde también a la dimensión conocida con el nombre de anchura. Ancho o anchura es la segunda dimensión del espacio. Y la tercera dimensión que nosotros podemos verificar en el espacio es la dimensión que corresponde al espesor o al grosor. Es una dimensión que se puede verificar en sentido antero-posterior, de atrás hacia adelante, de atrás hacia adelante, de atrás hacia adelante. Bueno, las tres dimensiones son las conocidas en el espacio. Y nosotros cuando visualizamos un objeto podemos entender que ese objeto podemos establecerlo con la tridimensión. Longitud, anchura y espesor. Son las tres dimensiones que nosotros podemos visualizar en cualquier objeto en el espacio. La longitud, el ancho y el espesor. En el rostro humano, si bien es cierto, lo que nosotros tenemos aquí es la imagen de un rostro humano, para poder visualizar bien las tres dimensiones tendríamos que tener un objeto en vivo. Es muy difícil poder visualizarla en una figura. Sin embargo, en la imagen de este rostro podemos establecer bien nuestras tres dimensiones del espacio. La longitud, que es la que en el rostro, en la cara, va desde la cima de la parte alta de la cabeza hasta el mentón. La longitud. El ancho de un rostro, el ancho de la cara, que va específicamente de oreja a oreja. Ese sería el ancho o anchura. Y el espesor del rostro, que va de atrás, desde la parte más posterior de la cabeza hasta el frente. El espesor, que sería en sentido antero-posterior. Longitud de abajo hacia arriba, ancho de lado a lado y espesor de atrás hacia adelante. Son las tres dimensiones
que se verifican en el espacio que nosotros podemos corresponder desde el rostro humano. Ahora, una vez que nosotros podemos entender cuáles son estas tres dimensiones, lo que vamos a hacer es trasladar estas dimensiones a nivel de las piezas dentarias y vamos a tener las dimensiones de las coronas de los dientes. A nosotros la parte que nos interesa más por ahora son las porciones coronarias de los dientes, la corona del diente, que es la parte visible en la cavidad bucal de un diente. Bueno, ahí vamos a establecer cuáles son las dimensiones del espacio en nuestra corona. Y esas tres dimensiones que anteriormente pudimos visualizar en el espacio, en un rostro humano, son las que nosotros vamos a establecer a nivel de la corona de nuestras piezas dentarias. De tal manera que, así como las dimensiones del espacio, las coronas de los dientes presentan también tres dimensiones. La primera dimensión, que va de abajo hacia arriba, a nivel de la corona, o de arriba hacia abajo, que corresponde a la dimensión de longitud o altura, como ustedes quieran llamarlo. Nosotros comúnmente le llamamos la longitud de la corona, que se verifica de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, para establecer la longitud de esa corona, en ese sentido, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. La segunda dimensión, que nosotros podemos visualizarla de lado a lado, que corresponde al ancho de la corona, ancho o anchura de la corona, la que va de lado a lado. Es la segunda dimensión que conocimos como dimensión del espacio, que nosotros podemos verificar en la corona de un diente. Tenemos la longitud de abajo hacia arriba, tenemos el ancho de un lado hacia el otro lado, y la tercera dimensión del espacio que nosotros podemos corresponder en la corona de un diente, que corresponde al grosor o el espesor de la corona, que se dirige en sentido antero-posterior, de atrás hacia adelante, de delante hacia atrás. Ese es el espesor de la corona. ¿Qué quiere decir? Que las dimensiones del espacio nosotros, para poder entender en una pieza dentaria, las vamos a trasladar a las coronas de los dientes, de tal manera que nuestras coronas van a tener una longitud, van a tener un ancho y van a tener un espesor. Vuelvo a repetir, las dimensiones de las coronas de los dientes se refieren a las dimensiones del espacio que nosotros trasladamos a las coronas de nuestros dientes, de tal manera que en las coronas de nuestros dientes vamos a tener una longitud, vamos a tener un ancho y vamos a tener un espesor determinado. Ahora, con respecto ya específicamente a las coronas de los dientes, tenemos que hacer la salvedad que para poder ver las tres dimensiones en un diente, tendríamos que tener un diente en vivo, un diente en la mano. Ahí podemos ver la longitud, la anchura y el espesor en una pieza dentaria. Pero en una figura como estas que nosotros vemos aquí, esta es una cara libre, esta es una cara proximal, este es un aspecto incisal del diente, nosotros no podemos ver las tres dimensiones. Porque de hecho una figura siempre es bidimensional. En una figura vemos solamente dos dimensiones. Por eso, si bien es cierto las dimensiones del espacio son tres, en cada cara de un diente observaremos solamente dos dimensiones. Si vamos al ejemplo puntual de esta cara, nosotros vemos esta dimensión y nosotros vemos esta dimensión. Esta dimensión corresponde a la longitud de la corona, la que va de abajo hacia arriba. Y esta dimensión corresponde al ancho de la corona. ¿Qué quiere decir? Que en esta cara libre nosotros vemos la longitud y el ancho de la corona de esta cara libre. Si le damos vuelta al diente y lo vemos de costado y vemos su cara proximal, una de las caras proximales, aquí por ejemplo, vemos la longitud de la corona de este diente y vemos ahora el espesor o el grosor de la corona de este diente. Siempre son dos las dimensiones que nosotros podemos visualizar en una figura. Al ejemplo puntual de esta cara libre,
nosotros vemos la longitud de abajo hacia arriba y vemos el ancho de lado a lado. ¿Cuál es la dimensión que nosotros no podemos observar en esta figura? No podemos observar el espesor, porque para ver el espesor tendríamos que tener la cara que está atrás, la cara lingual, y nosotros no podemos ver la cara lingual si está tapada por esta cara. Por eso no se puede ver aquí el espesor. En esta figura nosotros vemos la longitud y vemos el espesor que va desde labial hacia lingual. ¿Cuál es la dimensión que nosotros no podemos ver aquí? No podemos ver el ancho, porque para ver el ancho tendríamos que ver la cara opuesta, la otra cara proximal, y no podemos ver esa otra cara porque está tapada por esta. Por eso en todas las figuras vemos solamente dos dimensiones. Y por último, en esta figura, estamos viendo un diente desde arriba, desde incisal, nosotros podemos visualizar el ancho de la corona y podemos visualizar también el espesor de la corona, el ancho que va de lado a lado y el espesor que va de delante hacia atrás. Aquí vemos el espesor y el ancho. ¿Qué dimensión nosotros no podemos visualizar en esta imagen? No podemos ver la altura, porque para ver la altura tenemos aquí la parte alta, pero no tenemos la parte baja, que es la parte del cuello. Por eso no podemos ver la longitud. Les vuelvo a repetir. Las dimensiones del espacio son tres: longitud, ancho y espesor. Pero cuando vemos una figura en un diente, no vemos las tres dimensiones, vemos solamente dos dimensiones. Para hacerlo corto, en una cara libre vemos la longitud y el ancho. En una cara proximal vemos la longitud y el espesor. Y en un aspecto incisal, cuando miramos el diente de arriba, vemos el espesor y el ancho. Ahora, estas tres dimensiones, porque recuerden que son tres dimensiones, corresponden siempre a un diámetro. ¿Qué quiere decir? Que para poder verificar la longitud, por ejemplo, de la corona de un diente, nosotros tenemos que tomar un punto de referencia de dónde a dónde. Para verificar el ancho de la corona de un diente, tenemos que verificar de dónde a dónde va ese ancho, y lo mismo con el espesor, de dónde a dónde va. Ese parámetro de dónde a dónde podemos establecer la longitud, el ancho o el espesor de una corona es el diámetro que representa a esa corona. Por eso, cada dimensión de las coronas, o a cada dimensión de las coronas, corresponderá siempre un diámetro. Y para poder entender esto, para poder entender qué diámetro corresponde a la longitud, al ancho y al espesor, tenemos que conocer muy bien las caras de los dientes. Vamos a ir dimensión por dimensión, empezando por la longitud o la altura de la corona. Nosotros generalmente utilizamos más la palabra longitud, ustedes pueden llamarle también la altura de la corona. Y tenemos, por ejemplo, la imagen de este diente, es un incisivo. Un incisivo es un diente anterior. Como tiene la raíz hacia arriba, es un diente superior. Y aquí podemos ver la longitud de la corona de este diente. Aquí. La longitud de la corona está representada por el diámetro que va desde aquí hasta aquí. Este es el diámetro que representa esta longitud. Este diámetro va desde esta zona del diente, que es la zona cervical del diente, el cuello, hasta esta zona del diente, que es la zona que corresponde al borde incisal. Esto lo podemos ver en esta cara libre. Pero si nosotros vemos a este diente de costado, en esta cara proximal, también podemos ver la longitud, porque esta sería la longitud de la corona, que la podemos tomar desde cervical hasta incisal. Aquí en esta imagen que apareció en esta figura, no podemos ver la longitud, porque para poder ver la longitud deberíamos ver el cuello del diente, la zona cervical, y no podemos ver el cuello porque estamos viendo el diente desde arriba. Sin embargo, aquí sí podemos ver la longitud o altura. La longitud está representada por el diámetro que va desde cervical hasta incisal.
O sea que la longitud de la corona de un diente está representada por el diámetro cérvico-incisal. El diámetro que va desde cervical hasta incisal es el diámetro cérvico-incisal, de cervical a incisal, o diámetro CI, porque nosotros solemos abreviar los nombres para no escribir todo esto. Cérvico-incisal, sencillamente lo denominamos diámetro CI. Esto es en un diente anterior. En un incisivo o en un canino vamos a medir la longitud de la corona en sentido cérvico-incisal. Porque recuerden que los dientes anteriores tienen un borde incisal. Por lo tanto, la longitud de la corona de un diente anterior está representada por el diámetro cérvico-incisal. Les vuelvo a repetir, el diámetro cérvico-incisal es el diámetro o la medida que va desde cervical hasta incisal. Desde cervical hasta incisal. Ahora, ¿qué pasa con los dientes posteriores? Los dientes posteriores no tienen un borde incisal. Los dientes posteriores, hablo de premolares y molares, tienen una cara oclusal. Oclusal. Entonces, igual yo puedo establecer la longitud de la corona de este molar, por ejemplo. Esta es una cara libre de este molar. Y aquí yo puedo establecer la longitud. La longitud de la corona de este molar. La longitud va a ir desde esta parte del diente, que es la parte cervical, hasta esta parte del diente, que es la parte oclusal. Lo mismo, si yo le doy vuelta al diente y lo veo de costado, si yo miro una cara proximal de este molar, puedo ver la longitud de la corona de este molar, que va desde cervical hasta oclusal. ¿Qué quiere decir? Que en un diente posterior la longitud de la corona está representada por este diámetro que va de cervical a oclusal, o está representada por el diámetro cérvico-oclusal. La longitud de la corona está representada por el diámetro cérvico-oclusal, o diámetro CO, que nosotros utilizamos para abreviar, en un diente posterior. Aquí es importante entender la diferencia de un diente anterior y de un diente posterior, porque si bien es cierto, la dimensión es la misma, longitud, en un diente anterior está representada por el diámetro cérvico-incisal, incisivos y caninos, y en un diente posterior está representada por el diámetro cérvico-oclusal, premolares y molares. Hablamos de la misma dimensión, longitud, pero hablamos de diámetros que se denominan en forma diferente. Más que todo porque los dientes anteriores tienen un borde incisal y porque los dientes posteriores tienen una cara oclusal. Esta es la dimensión de longitud o altura de la corona, que nosotros podemos visualizarla en una cara libre, que podemos visualizarla en una cara proximal. La segunda dimensión que nosotros vamos a aprender en la corona de un diente corresponde a la dimensión de ancho. El ancho de la corona o la anchura de la corona, nosotros preferimos denominarla mejor el ancho de la corona. Y para eso, una vez más vemos una cara libre y aquí podemos visualizar el ancho de la corona. El ancho de la corona es el que va de lado a lado, que va de un lado hasta el otro lado. Los lados de un diente, recuerde que son las caras proximales. ¿Qué quiere decir? Que este diámetro o que esta dimensión mejor, el ancho, se va a medir desde una cara proximal, en este caso desde la cara mesial hasta la cara distal. Si yo le doy vuelta al diente, veo la cara opuesta, esta es la otra cara libre, también puedo visualizar el ancho. Aquí está el ancho. Este es el ancho, el que va desde mesial hacia distal. O sea que el diámetro que va de mesial a distal, o diámetro mesio-distal, es el que representa la anchura o el ancho de la corona. En este incisivo inferior, aquí tenemos el ancho. El ancho está representado por el diámetro mesio-distal, el que va de mesial hasta distal.
o si ustedes quieren llamarlo diámetro distomesial. Aquí el orden no altera, en el sentido de que hablamos siempre del mismo diámetro, anchura o diámetro mesiodistal. Ahora vamos a la figura de un diente posterior, porque siempre hablamos de dientes anteriores y de dientes posteriores para establecer los nombres. Pero en el caso de los dientes posteriores, como tanto los dientes anteriores, incisivos y caninos, como posteriores, premolares y molares, tienen cara mesial y distal y se denominan siempre mesial y distal. Por eso es que en esta cara libre, porque esta es una cara libre, nosotros podemos ver el ancho de la corona de este molar. Y el ancho siempre va a ir desde mesial hasta distal. Quiere decir que este va a ser el diámetro mesio-distal. Le damos vuelta al diente, vemos la otra cara libre, la opuesta, y también puedo visualizar el ancho. Este es el ancho, que va desde mesial hasta distal. Quiere decir que este es el diámetro mesio-distal. El diámetro mesiodistal es el que nos representa el ancho de la corona de un diente. El ancho de las coronas está representado por el diámetro mesiodistal o sencillamente diámetro MD. Nosotros, recuerden, solemos abreviar los términos para no escribir todo esto. Diámetro mesiodistal. Este diámetro mesiodistal se denomina así, diámetro mesiodistal, tanto en dientes anteriores como en los posteriores. Tanto en dientes superiores como en dientes inferiores. Siempre le vamos a llamar diámetro mesiodistal. Lo que vimos anteriormente, diámetro cérvico-incisal o cérvico-oclusal, representa la longitud. El que vemos ahora, diámetro mesiodistal, representa al ancho de la corona. Y la tercera dimensión que vamos a estudiar en las coronas de los dientes corresponde al espesor o al grosor de la corona, comúnmente llamada como espesor de la corona. Para poder visualizar el espesor de una corona, nosotros tenemos que ver al diente de costado. Así vamos a ver la parte de adelante y la parte de atrás de ese diente. En este caso, por ejemplo, tenemos un incisivo superior. Este es un incisivo superior que está visto desde mesial y desde distal. Y aquí nosotros podemos visualizar el espesor de este incisivo. El espesor va desde esta cara, esta es la cara vestibular, hasta esta cara. Como este es un diente superior, esta es la cara palatina. Y el espesor va desde vestibular hacia palatina, o este espesor se mide desde vestibular hasta palatino. Cuando vemos la cara opuesta, igual también vemos cómo poder visualizar el espesor o el grosor de esta cara. Bueno, tomando en cuenta desde vestibular hasta palatino. Quiere decir que el espesor o el grosor de este diente o de la corona de este diente está representado por el diámetro que va desde vestibular hasta palatino, o está representado por el diámetro vestíbulo palatino. Ahora, yo no sé si recuerdan que esta cara vestibular, esta, también se puede llamar de otra manera en un diente anterior. También se le puede llamar, por su relación con los labios, se le puede llamar cara labial. Por eso, este diámetro vestíbulo palatino también puede ser llamado diámetro labio palatino. Diámetro labio palatino. El espesor o el grosor de las coronas está representado por el diámetro vestíbulo palatino. Esto es en un diente superior, porque recuerden que en un diente superior hablamos de cara palatina. La otra cara es la cara vestibular, que puede variar. En un diente anterior se le llama cara labial, en un diente posterior se le va a llamar cara bucal. Eso vamos a verlo después cuando hagamos un resumen de las dimensiones. Ahora, ¿qué pasa en un diente inferior? En un diente inferior también podemos visualizar el grosor. Si nosotros vemos la cara proximal, por ejemplo, en este incisivo inferior vemos la cara mesial y vemos la cara distal, aquí está el grosor.
Este es el grosor de la corona de este diente. Este grosor va en este sentido y se mide desde vestibular hasta lingual, porque esta es la cara lingual. En un diente inferior hablamos de cara lingual, no de cara palatina. Cara palatina es para los dientes superiores, cara lingual es para los dientes inferiores. El diámetro que va de vestibular hacia lingual corresponde al espesor de la corona. Vemos la cara opuesta y también podemos tomar en cuenta y visualizar el espesor de la corona, por ejemplo, de esta cara mesial que va desde vestibular hasta lingual. Este diámetro que va de vestibular hasta lingual se llama diámetro vestíbulo lingual o diámetro que va desde vestibular hasta lingual en un diente inferior. Y este diámetro vestíbulo lingual corresponde a la dimensión que conocemos como el espesor de la corona. Entonces, el espesor o el grosor de las coronas está representado por el diámetro vestíbulo lingual o sencillamente VLI, porque nosotros solemos abreviar para no tener que escribir todos los términos. El diámetro vestíbulo lingual nosotros podemos determinarlo como el espesor o grosor de la corona de un diente inferior. Hacemos la diferencia entre un diente superior y entre un diente inferior, porque en un diente superior hablamos de diámetro vestíbulo palatino y en un diente inferior hablamos de diámetro vestíbulo lingual. Pero ambos diámetros corresponden siempre a la dimensión de espesor de la corona. Esas son las tres dimensiones de las coronas, que son las dimensiones del espacio llevadas a las coronas de los dientes, y son los diámetros que corresponden a cada dimensión. Vamos a hacer un resumen de estas dimensiones, que a priori parece un trabalenguas, pero lo que hay que hacer es conocer muy bien los nombres de las caras para poder establecer. En el caso de los dientes superiores, la longitud o altura está representada por el diámetro cérvico-incisal en un diente anterior, diámetro cérvico-incisal, aquí está, y cérvico-oclusal en un diente posterior, que es este. La longitud o altura está representada por el diámetro cérvico-incisal en un incisivo o un canino, o diámetro cérvico-oclusal en un premolar o un molar. El ancho de las coronas de los dientes está representada por el diámetro mesiodistal en un diente anterior y también de la misma manera mesiodistal en un diente posterior. Aquí podemos ver la longitud y el ancho, longitud y ancho. Longitud, diámetro cérvico-incisal, ancho, diámetro mesiodistal. En un diente posterior, longitud, diámetro cérvico-oclusal y ancho, diámetro mesiodistal. La tercera dimensión es el espesor o grosor. Hablamos de dientes superiores primero. Aquí está un diente superior anterior. Y aquí observamos el diámetro vestíbulo palatino, que como les comenté anteriormente, esta cara vestibular también se puede llamar cara labial, por eso hablamos también de diámetro labio-palatino, diámetro labio-palatino. Este es en el caso de un diente anterior superior. Podemos utilizar el término diámetro labio-palatino, abreviado de esta manera, o diámetro vestíbulo-palatino, como ustedes quieran. Pero en un diente posterior, como este, aquí podemos visualizar a la dimensión de espesor, que corresponde al diámetro que va desde vestibular hacia palatino.
desde vestibular hacia palatino, diámetro vestíbulo-palatino. Pero como ustedes saben, esta cara vestibular también se le puede llamar en los dientes posteriores cara bucal. Por eso hablamos de diámetro buco-palatino. El diámetro buco-palatino o el diámetro vestíbulo-palatino corresponde a la misma dimensión en un diente posterior superior. En un diente posterior superior. ¿Y qué pasa con los dientes inferiores con esta dimensión de espesor o grosor? Bueno, se va a denominar en forma diferente, distinta. Porque en un diente anterior tenemos el diámetro vestíbulo lingual o labio lingual. Aquí también tenemos el diámetro labio lingual o vestíbulo lingual, cualquiera de los dos términos. Y en el caso de un diente posterior, un premolar o un molar inferior, por ejemplo, hablamos del diámetro vestíbulo lingual. Diámetro vestíbulo lingual. O pueden llamarle también diámetro bucolingual. Bucolingual. Bueno, las dimensiones son 3. Solamente 3 dimensiones hay en las coronas. Pero las denominaciones varían de acuerdo al diente. Recuerden que hay que ponerle el nombre adecuado a cada diente. Por ahí radica quizás la parte difícil de los nombres de los dientes. Pero recuerden simplemente esto. Las dimensiones son 3. Y también recuerden que en una figura nosotros vemos solamente 2 dimensiones. Aquí en esta figura, por ejemplo, yo veo longitud y ancho. En esta figura yo veo longitud y espesor. En esta figura veo longitud y ancho. En esta figura veo longitud y espesor. Y mirando al diente desde arriba, que no tenemos una imagen aquí, veríamos el ancho y el espesor. Esta tabla quiero que tengan bien en cuenta y aprendan bien para poder determinar. A cada dimensión corresponde un diámetro. A cada dimensión corresponde un diámetro. Y de ahora en más, cuando hablamos, por ejemplo, de diámetro cérvico-incisal, estamos hablando de altura o longitud. Cuando hablamos de diámetro mesiodistal, nos referimos al ancho de la corona. Cuando hablamos de diámetro bucolingual, por ejemplo, hablamos de espesor de la corona de un diente inferior, posterior. Bueno, este es el ejercicio que tenemos que tratar de hacer, pero primero tenemos que saber a qué diámetro corresponde cada dimensión. Siguiendo adelante con esta unidad, que es un poco complicada por los términos que se utilizan, vamos a establecer los tercios de los dientes. Sabemos que en un diente tenemos 3 partes, la corona, la raíz y el zócalo. Lo que nosotros vamos a establecer es la división de la corona y de la raíz en 3 partes, corona, cuello y raíz, perdón. Bueno, tanto la corona como la raíz nosotros la podemos dividir en 3 partes, tercios viene de 3. Y con la necesidad de delimitar las zonas distintas en las distintas caras de un diente, lo que podemos hacer es dividir, tanto en la corona como en la raíz de un diente, 3 partes específicas, mediante tercios horizontales en este sentido, como en tercios verticales es en este sentido. Con esto posibilitamos la indicación precisa de las características anatómicas, porque en una cara de un diente, a veces una característica anatómica está en el centro, está hacia arriba, está hacia abajo. Para eso establecemos la división de los tercios en un diente. De esta manera, tanto la corona como la raíz, nosotros la podemos dividir en tercios horizontales, y también la podemos dividir en tercios verticales. En este caso, cada tercio va a tener un nombre. Y el nombre que va a tener el tercio se va a llamar de acuerdo a la zona del diente. Por ejemplo, en este molar, antes de pasar a la parte más complicada, que es ver distintas caras, por ejemplo, este es un molar. Y nosotros, estos tercios horizontales en la corona los vamos a llamar de la siguiente manera. El tercio que se encuentra hacia la cara oclusal se va a llamar tercio oclusal. El tercio que está en el medio se va a llamar tercio medio. Y el tercio que está
hacia la zona cervical del diente se va a llamar tercio cervical. La raíz también la podemos dividir en tercios, en este caso tercios horizontales. El tercio que está hacia la zona cervical de la raíz se va a llamar tercio cervical. El que está en el medio se va a llamar tercio medio. Y el que está a nivel del ápice, de la parte final de la raíz, que simula una especie de ápice, se va a llamar precisamente tercio apical de la raíz. Si nosotros vemos esta imagen, es el mismo diente que está visto por su cara proximal, también podemos establecer la división en tercios horizontales. Este es el tercio cervical, este es el tercio medio y este es el tercio oclusal. En la raíz, este es el tercio cervical, este es el tercio medio y este es el tercio apical. Pero también podemos hacer una división en tercios verticales. Tercios verticales. Y así, por ejemplo, tenemos en la corona y en la raíz, porque aquí es igual para la corona y la raíz, este tercio, el que por ejemplo está hacia la cara mesial, porque esta es la cara mesial de este diente, este se va a llamar tercio mesial. El que está en el medio siempre va a llamarse tercio medio. O tercio central, si ustedes quieren llamarlo central, porque está en el centro o en el medio. Y el que está hacia distal se va a llamar tercio distal. Pero cuando le damos la vuelta al diente y vemos, por ejemplo, una cara proximal, como en este caso, nosotros vemos entre los tres tercios verticales, el tercio que está hacia la cara bucal se va a llamar tercio bucal o vestibular. El que está en el medio se va a llamar tercio medio o central. Y el que está hacia la cara lingual se va a llamar tercio lingual. Lo mismo es para la corona como para la raíz. Ahora, la situación se plantea en el caso que tengamos diferentes caras. Y nosotros todas las caras las podemos dividir en tercios. Solamente aquí vamos a abreviar, justamente yo les hago este ejercicio de abreviar para que vayan instruyéndose en cómo abreviar las caras del diente, porque no se escribe toda la cara del diente. Y utilizando, por ejemplo, dos líneas verticales, tanto a nivel de la corona como de la raíz, podemos establecer los tercios verticales. Aquí, por ejemplo, trazo una línea, y en este incisivo establezco los tercios verticales. Los tercios verticales de esta cara libre van a ser tercio mesial, central y distal, tanto en la corona como en la raíz. En este molar, por ejemplo, puedo también trazar dos líneas verticales y tengo los tres tercios, el tercio mesial, el tercio central y el tercio distal. Si a estos dos dientes le doy vuelta y los veo por sus caras proximales, este es el mismo diente que este, pero está visto por su cara proximal. Trazo dos líneas verticales y tengo el tercio vestibular o labial, el tercio medio o central y el tercio lingual. En esta cara proximal también puedo hacer lo mismo. Trazo dos líneas verticales y aquí tengo los tres tercios verticales. El tercio vestibular o bucal, el tercio central y el tercio lingual. Ahora, para los tercios horizontales, lo que tengo que hacer es trazar dos líneas horizontales. Y aquí tengo los tercios horizontales de la corona de este incisivo, el tercio incisal, el tercio medio y el tercio cervical. En este molar se van a llamar tercio oclusal, tercio medio y tercio cervical. En la raíz también puedo hacer lo mismo. Trazo dos líneas verticales y tengo los tres tercios de la raíz. Tercios horizontales, el tercio cervical, el tercio medio y el tercio apical. Tercio cervical, tercio medio y tercio apical. Los mismos dientes vistos desde sus caras proximales, divido con dos líneas horizontales y tengo los tres tercios horizontales, incisal, medio y cervical, en un incisivo, en un diente anterior, oclusal, medio y cervical en un diente
posterior. Y a nivel de la raíz también puedo hacer lo mismo. Trazo dos líneas horizontales y tengo los 3 tercios de la raíz. Tercio cervical, tercio medio y tercio apical. Lo mismo, cervical, medio y apical. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿y qué pasa con una cara oclusal o con una vista incisal? Bueno, puedo hacer lo mismo. Desde oclusal yo puedo también trazar tercios verticales y tercios horizontales. Aquí tengo, por ejemplo, imágenes de caras oclusales, de un premolar, de un molar. Trazo dos líneas y tengo tercios horizontales. ¿Cómo se llaman estos tercios? Siempre se van a llamar de acuerdo hacia qué cara están. Por ejemplo, este tercio está hacia la cara vestibular, entonces va a ser el tercio vestibular. Este tercio está en el medio, tercio medio. Este tercio está hacia lingual, se va a llamar tercio lingual. Y los tercios verticales son estos. El que está hacia mesial va a ser el tercio mesial. El que está en el medio va a ser el tercio medio. Y el que está hacia distal va a ser el tercio distal. Lo mismo en este molar. Aquí están las dos líneas horizontales para ubicarme a los 3 tercios horizontales. El que está hacia vestibular va a ser el tercio vestibular o bucal, si ustedes quieren llamarlo bucal. El tercio que está en el medio es el tercio medio y este que está hacia lingual es el tercio lingual. Trazo estas dos líneas y tengo los 3 tercios verticales. El que está hacia mesial es el tercio mesial, el medio y este es el distal. ¿Para qué hacemos esta división en tercios? Porque el día de mañana nosotros, si por ejemplo queremos ubicar un elemento anatómico aquí en esta cara, por ejemplo, no hablamos simplemente que ese elemento anatómico está en tal cara, está en tal tercio, hacia tal lugar específicamente. Esto es para poder el día de mañana establecer características anatómicas de todos los dientes. Y el trabajo que nosotros empezamos a hacer en ese dibujo del incisivo central superior, justamente lo que hicimos fue dividir en tercios horizontales, para que entiendan cómo vamos a trabajar con nuestros dientes el día de mañana. Estos son los tercios horizontales y verticales de la corona y de la raíz de los dientes. Y para terminar la unidad, vamos a conocer qué son los ángulos en los dientes. Un ángulo siempre es la unión de dos o más superficies. Por ejemplo, en esta diapositiva, este es un ángulo, la unión de esta con esta línea. Aquí se forma un ángulo. En el caso de los dientes, la unión de dos o 3 superficies da origen a un determinado ángulo. Ahora, el ángulo va a recibir un nombre y el nombre lo recibe de acuerdo a las caras que dan origen al ángulo. Por ejemplo, en esta diapositiva, este es el borde superior, este es el borde izquierdo. Este va a ser el ángulo supero izquierdo, por ejemplo. Pero en un diente, ustedes saben que los dientes tienen nombres en cada una de las caras. Por ejemplo, aquí tenemos la cara libre de un incisivo. Y aquí, por ejemplo, podemos ubicar ángulos. Tenemos, de hecho, aquí en este molar también podemos ubicar ángulos. Este es un ángulo, este es un ángulo, este es un ángulo, este es un ángulo. Haciendo una salvedad, en los dientes no hay aristas precisas. Los dientes tienen esa característica. Las caras son redondeadas y los ángulos no son nítidos precisamente. Por eso hay que tratar de ubicar un ángulo, pero un ángulo nunca es nítido, porque los dientes no son geométricos. Los dientes son naturales, son redondeados en la mayor parte del caso. En anatomía dentaria y en nuestros dientes hay dos tipos de ángulos. Dos tipos de ángulos. Están los que se conocen con el nombre de ángulos diedros. Diedros, di viene de dos, diedros, que se forman por la unión de dos caras. La unión de dos caras da origen a un ángulo diedro. Por ejemplo, en la imagen, este es un ángulo diedro. La unión de esta cara con esta cara, o la unión de este borde de esta cara con este borde. Si este, por ejemplo, este perfil corresponde a la cara mesial y este perfil corresponde al borde incisal,
Este va a ser un ángulo mesio-incisal, como dice el ejemplo. Ejemplo, ángulo mesio-incisal. Una vez más, nosotros abreviamos los nombres para no escribir mesio-incisal. Pueden llamarle también incluso ángulo inciso-mesial. Aquí, en este caso, el orden no altera el producto. Normalmente solemos abreviarlo. Y este es un ángulo diedro porque se forma por la unión de dos caras. Este es el ángulo mesio-incisal. Si este es mesial, quiere decir que este borde corresponde a la cara distal. Entonces este ángulo que les muestro acá, por ejemplo, que también es un ángulo diedro, va a ser el ángulo disto-incisal. Este sería un ejemplo de otro ángulo diedro. Ángulos diedros se forman por la unión de dos caras. Aquí tenemos el ejemplo de dos ángulos diedros. Este es un tipo de ángulo, pero son dos los tipos de ángulos que nosotros vemos en los dientes. Y está otro tipo de ángulo, que son los ángulos triedros. Tri viene de tres, que se forman por la unión de tres caras. Por ejemplo, en esta imagen que tratamos de ver el relieve, aquí, específicamente, aquí encontramos un ángulo, la unión de esta cara y de esta cara. Por ejemplo, en este diente es un molar inferior, esta es la cara vestibular. Esta corresponde a la cara mesial y esta corresponde a la cara o superficie oclusal. Y este ángulo se forma por la unión de tres caras. El nombre que recibe el ángulo lo recibe de acuerdo a las caras que forman el ángulo. En este caso, este ángulo va a ser el ángulo mesio-ocluso-vestibular. Es decir, que se forma por la unión de la cara mesial con oclusal y vestibular. Mesio-ocluso-vestibular es igual a decir vestíbulo-ocluso-mesial o es igual a decir ocluso-mesio-vestibular. El orden no importa. Aquí lo que importa es que el ángulo, que es un ángulo triedro porque se forma por la unión de tres caras, tiene que recibir el nombre de acuerdo a las caras que forman a ese ángulo. Generalmente los ángulos triedros solamente los vemos en los dientes posteriores, en los dientes que tienen una cara oclusal. Otro ejemplo. Aquí, por ejemplo, podríamos ver otro ángulo triedro. ¿Cómo se llamaría este ángulo triedro? Bueno, esta es la cara vestibular, esta es la cara oclusal y esta sería la opuesta mesial es la cara distal. Entonces este ángulo, por ejemplo, se llamaría ángulo disto-ocluso-vestibular. Recuerden simplemente que el nombre que recibe el ángulo, ya sea diedro, unión de dos caras, o ya sea triedro, unión de tres caras, siempre recibe el nombre de acuerdo a las caras que se unen para formar ese ángulo. Que nosotros podremos visualizarlo bien en un diente natural, porque ahí en un diente con las tres dimensiones, ahí podremos ver los ángulos diedros y los ángulos triedros. Esa es toda la unidad que corresponde a la bolilla 1.4 de nuestro programa. Como les dije anteriormente, nuestras unidades se van complicando un poco, es un poco más complejo porque ya utilizamos la terminología. Es importante que ustedes vayan leyendo y vayan utilizando figuras para ir practicando los nombres. La bibliografía nosotros tomamos siempre de nuestro texto base. En el texto de Anatomía Odontológica Funcional y Aplicada de Mario Figún está muy bien especificado lo que corresponde a los tercios. Pero no van a encontrar ni las dimensiones ni los ángulos en este texto. Esa parte de dimensiones y ángulos están en otro texto, que no son tampoco estos dos que les pongo de referencia. Es un texto muy antiguo que como ya no se consigue actualmente, más adelante le voy a facilitar al delegado o a la delegada o a un representante la fotocopia de ese texto, ¿okay? Pero por eso es que pueden visualizar en la diapositiva que yo les voy a dejar a continuación para que puedan practicar. Y para que tengan un glosario y un resumen de cada unidad que vamos desarrollando, les voy a dejar
las diapositivas de cada unidad para que ustedes puedan ir descargando y para que les sirva como resumen para poder entender cada unidad. Bueno, de mi parte, esto es todo por esta unidad. Más adelante seguiremos con el desarrollo de nuestras posteriores unidades. Ante cualquier consulta, siempre estoy disponible en nuestra aula virtual. Muchísimas gracias.